Queridas amigas, queridos amigos, muy buena tarde. Aquí me tenéis de nuevo tras una larga ausencia que se ha debido a varios motivos. Uno, a mi incapacidad informática, sin lugar a dudas, como han comentado algunos, pero también a los ataques que hemos ido recibiendo. Bueno, la última vez parece que era una cuestión de Cristina Martín. Os he de decir que Cristina Martín está invitada y tenemos dos entrevistas pendientes en este canal, pero ella ahora anda muy liada con otras entrevistas y también tomándose unos días de descanso. Lo mismo ocurre con José Antonio Campoy, el director de Discovery de Salud, que todos me habéis pedido y ya teníamos previstos un par de temas con él, pero él se ha tomado vacaciones, así que me ha pedido ausencia hasta el 25 de agosto. Pero sin duda volveremos a tomar con ellos y con otra larga lista de invitados toda una serie de temas pendientes. Ahora, tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, con quien tenía ganas de hablar en este canal hace bastante, pero sobre todo desde hace un mes, cuando él publicó un tema de portada en la revista Año Cero, que se titula La cara oculta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro invitado es un viejo amigo mío que por esa relación de amistad empezó a colaborar en Año Cero cuando yo la dirigía, que es Miguel Ángel Ruiz. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Enrique. Encantado de tenerte ahí. Bien, voy a hacer una breve presentación tuya, Miguel Ángel. Miguel Ángel es ingeniero de telecomunicaciones. En ese sentido, trabaja como jefe de explotación técnica de navegación aérea en el aeropuerto de Santander, pero además, esto lo que tiene que ver con nuestro tema, él es máster en sociología, especializado en política profunda, es decir, especializado en la sociología de las relaciones ocultas de poder. Por lo cual, hay que decir que en toda regla es un experto estudioso en conspiraciones. ¿Es así, Miguel Ángel? Eso es lo que es y eso es lo que se intenta hacer. Bueno, en ese sentido responsable dentro de la revista Año Cero de la sección de noticias de conspiraciones y también participa habitualmente en Cuarto Milenio y otra serie de programas de radio y televisión. Eh, Ante todo, lo importante es deciros que Miguel Ángel está aquí. Para mí es un privilegio porque yo creo que él tiene una visión muy sensata de las conspiraciones. Es más, es tan sensata, tan crítica, tan exigente que muchas veces divergimos frontalmente. Por supuesto, como he divergido de José Antonio Campoy, porque aclaro una vez más en que yo no es solo que crea que existe un virus, sino que hay varios, al menos varias mutaciones, y fue algo que mantuve desde el primer programa que dedicamos al tema en Cuarto Milenio, allá por febrero, cuando un amigo común decía que no había tal virus. Pero este es un canal libre, cuya lema es abre tu mente. La mejor forma de abrir la mente es a cualquier tipo de opinión que no tenga nada que ver con la mía. Justamente aquello que parecen evitar la mayoría de los medios de comunicación. No sé si compartes esa idea, Miguel Ángel, que los medios de comunicación están informando muy selectivamente y le ponen el sello de maldito o condenado a toda una serie de enfoques diferentes. Hombre, eso además es que justamente en el tema de las relaciones de poder, los medios de comunicación ocupan un papel central en el análisis. Recordemos que aquí, al principio de la pandemia, en este país, hubo una consigna gubernamental que además pues, han aglutinado mucho a los medios a través de subvenciones, a través de la compra de publicidad, en un momento en el que los medios están, pues ciertamente, pasando una situación complicada. Y acuérdate como aquí hubo una consigna de minimizar el impacto de la pandemia. La Vamos, OMS. lo sé de memoria porque me afectó de forma muy directa. O sea, muy directa. Hemos estado tanto tiempo sin participar en ningún sitio porque claramente alguien dijo, oye, no se pueden decir esas burradas por los medios de comunicación como que hay que guardar alimentos para 2 semanas o que esto puede provocar, si no se controla, como decía un experto en Hong Kong y dije yo en Cuarto Milenio, si no se controla la situación entre 1 y 2 millones de muertos. Todo el mundo obviamente pensaba que estaba loco, pero ha habido esa consigna. Perdón, Miguel Ángel, te he interrumpido, sigue.
No, bueno, simplemente comentar eso, que claro que ha habido esa consigna. Yo también reflexiono a veces porque el tema de la comunicación pública es ciertamente complicada, ¿no? ¿Cómo se informa sobre una crisis sanitaria o sociosanitaria tan importante como esta, si también sin alarmar a la gente? Acuérdate la histeria, la psicosis que hubo con el tema del papel higiénico. Recordemos que aquí en España no hemos sufrido en ningún momento carestía de alimentos, pero si la hubiera habido, si hubiera habido algún tipo de desabastecimiento, hubiéramos visto desde luego revueltas. Ahora bien, yo creo que entre esos dos extremos de negarlo porque de alguna manera era evidente que este virus estaba cogiendo en pañales, bueno, no solo al gobierno español, sino prácticamente a todo el mundo. Y al mismo tiempo prepararse para una situación a la que iba a venir y en la que evidentemente luego, bueno, los resultados ya ahora, hoy, primer día de agosto, ya podemos empezar a ver ya hay un poco de historia con el coronavirus desde que, por lo menos 8 meses, ¿no? Desde que China lo anuncia el 31 de diciembre de 2019 y entonces no hace falta explicarle a la audiencia qué es lo que ha pasado, pero sí que hay evidentemente muchos problemas de gestión. Luego también una falta de coordinación internacional importante. Ha habido, ha habido temas como pirateo internacional, secuestros de suministros, incluso robo de cargamentos, de material sociosanitario de unos países a otros, etcétera, etcétera. La verdad es que la situación es complicada y yo creo que en cierto modo, aunque no quiero adelantar nada para que vayamos un poco estructurando la entrevista como tú quieres, pero también... Adelanta, no, adelanta todo lo que quieras. Pero Este es un espacio libre. bueno, como hoy principalmente nos vamos a centrar en el papel de la OMS, sí que me gustaría adelantar que acuérdate que la que fue uno de los mayores bluffs de la OMS, que fue la pandemia de la gripe A de 2009, donde se les acusó de exagerar, donde se vendieron miles de dosis de Tamiflu que nunca que se usaron. Entonces, yo creo que Perdón, eso... perdón, Miguel Ángel, y que pagamos tú y yo y cualquiera de los que nos escuchan en España de nuestros impuestos. de Y no nuestros tirarlo a impuestos, la basura. pero además con miles de dosis en todo el mundo que finalmente caducaron y se tuvieron que destruir porque no se pusieron a nada. Y entonces yo creo que en ese sentido, en esta pandemia, ha actuado un poco el cuento del lobo, ¿sabes? Del Pedrito y el lobo, que viene el lobo, que vive en el lobo. La OMS lo estaba diciendo, esta pandemia era real, a diferencia del alcance que tuvo lo de la gripe A en 2009. Y yo no sé si todo eso ha influido, pero lo cierto es que había un poco esa aura de que la OMS eh, exagera las pandemias con unos objetivos, luego lo veremos, y quizás en este caso haya sido al revés. Yo creo que en este caso, luego lo veremos con China, como la OMS ha actuado de alguna manera en connivencia con China, han querido silenciar por lo menos la primera parte de la pandemia y cuando ya no lo pudieron silenciar y finalmente se avisó al mundo de que viene una cosa gorda, bueno, tú, si es que esto es historia, cualquiera que te conozca y haya seguido la trayectoria del cuarto milenio, que fuisteis pioneros en decir, oye, viene una gorda, pues la respuesta, ¿cuál fue? Pues básicamente el silencio, el descrédito, el ninguneo, ¿por qué? Porque la consigna era no va a O el pasar. acusarnos a alguno de estos pesebreros del poder que nos acusó a Iker y a mí de neonazis, poco menos. No, bueno, aparte de esa persona que tú dices, que sé perfectamente de qué artículo estás hablando, etcétera, Vale, pero vale. hay una reflexión importante también sobre eso. ¿Realmente quiénes son los medios libres? ¿O quiénes son los grandes medios? ¿O quiénes establecen sus agendas de comunicación? Quiero decir, ¿no te parece un fracaso del periodismo con mayúsculas que hayan tenido que ser los medios alternativos los que primeros pusieran el foco sobre todo esto? A mí no me asombra nada eso, por toda la experiencia que tengo en Miguel Ángel. O sea, creo que es más de lo mismo. Lo único, más de lo mismo significa cada vez menos libertad de expresión. Estamos hablando con toda la razón del
corte brutal de la libertad de expresión en China o en la Turquía de Erdogan, con una regresión brutal desde esa Turquía laica, abierta y proeuropeísta a esta dictadura brutal hacia la que van ahora. Pero no nos planteamos que esa libertad de expresión se está recortando, entre otras cosas, por una autocensura de los propios informadores impuesta, pero de forma sutil por los ingenieros sociales que saben cómo manipular y cómo crear un discurso políticamente correcto y que no se atenga a ese, pues es un loco, es un conspiranoico. Me hace mucha gracia que esa palabra que creé yo hace más de 3 décadas, según me reconoce la Fundeu, ahora se utilice como insulto. Yo lo creé como una forma de reírme de mí mismo. Sí, soy un paranoico en las conspiraciones. ¿Y qué? Perdona, Miguel Ángel. No Pero quería no solamente, pero esa censura, ahora mismo, y sobre todo desde mi punto de vista, después de lo que fue aquella especie de revuelta cultural mundial que fue el tema de los indignados, el 15M, Occupy Wall Street, etcétera, etcétera. Tú acuérdate que entonces, hace una década, yo creo que éramos mucho más libres que ahora. Hombre, Acuérdate, sin comparación, pero Miguel Ángel, hay que hacer al menos yo voy a hacer una aclaración mía de entrada. sí, sí, sí. Ahí ocurrió como la Revolución Francesa. Dijo Napoleón, la corona está en el río, solo hace falta alguien que llegue y se la ponga. Entonces, con esa indignación en la que el grito era que no nos representan, llegaron algunos, se colocaron la corona y siguen sin representarnos, esa es mi humilde opinión, y por el contrario son presas de la manipulación de los ingenieros sociales y todos somos presas. Y algo más grave, Miguel Ángel, es que me has dado pie, y es lo que a mí me alarma gravemente ahora, es la confrontación cada vez mayor de la sociedad y que Pero que está eso es muy una alarmado. estrategia. Oye, que te Sí, llaman fascista o comunista, pero no importa, a las mismas personas. Oye, pero ¿de qué vas? Que el mundo es pero mucho más que, amplio. que eso es una estrategia de libro. Después de que en 2011 la sociedad, a nivel planetario, prácticamente, estaba unida y era el grito de no nos representan, luego unos se adueñaron de ese descontento social, empezaron a polarizar, a llamar facha, no sé qué, luego vinieron los otros y ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Una sociedad completamente dividida, pero con técnicas de comunicación de toda la vida. Esto que se llama palabras mordazas. Son palabras que tienen tantísima carga emocional que solamente con que tú la uses contra alguien le has desacreditado. Es lo que llaman la cultura de la cancelación. ¿Te acuerdas de en Estados Unidos eso que se llamó el macartismo? Simplemente con acusar a alguien de comunista era suficiente para arruinarle la vida. Al Sí, mismo tiempo, habría mucho que hablar porque McCarthy, eso sería otra historia. Sabes que al murió mismo de tiempo forma extraña después. Al mismo tiempo, al otro lado del telón se hacía lo mismo. Con que alguien fuera capitalista o con que fuera burgués era suficiente para destrozarle la ¿Qué vida. había ocurrido? Una vez que los soviets, digamos, ganaron la revolución soviética, la convirtieron en tal y eliminaron a todos los que la hicieron que no comulgaran con ellos, ahí cualquiera que fuera anarquista, socialdemócrata, liberal, lo que fuera, Claro, ha sido, pero vamos a ver, Miguel Ángel, para mí eso corresponde al gran lema de quien manipula todo esto, y aún remontándonos a la Revolución Soviética, hay un libro de Anthony Sutton que conocerás sobre cómo Wall Street financió la Revolución Soviética y luego financió el auge del nazismo. Vamos a ver, para mí eso responde al lema de las élites del poder, que son varias. Divide y vencerás. claro, es exactamente, o sea, tú piensas que ahora mismo hay una sociedad tan polarizada que es capaz de unirse, incapaz de unirse absolutamente a ningún nivel. Eso es lo que quiere el poder, una sociedad tan dividida que sea más manejable que lo que era, por ejemplo, por lo que te digo, Occupy Wall Street, 15M, Indignados de Brasil, las primaveras árabes, Indignados de Israel, etcétera, etcétera. Y esto además es que no es un fenómeno español, es que en Estados Unidos el auge del totalitarismo por ambas partes también está presente usando las mismas lógicas, usando lo que se llama ahora la cultura de la cancelación. Es decir, es suficiente como para que alguien eh, haga
no sé, un comentario políticamente incorrecto como para que se le acose y se le asedie en Twitter. Sí, pero no solamente eso, sino eh, río para no llorar por esa gente que inconscientemente, una vez más, traiciona la revolución, como se traicionó en aquel momento con el 15M o con la primavera árabe, que ahí lanzaron movimientos, guerras y movimientos terroristas en todas partes. Te recuerdo, Miguel Ángel, e insisto una vez más, para todas las personas que nos están viendo, que Miguel Ángel y yo diferimos en otros temas, como por ejemplo los chemtrails, que yo creo que si hay gato encerrado detrás, y tú no, pongo un ejemplo. Pero vamos a ver, aquí lo que me preocupa gravemente, Miguel Ángel, es que ahora la polarización viene en que si tú no dices que no existe virus y que todas las vacunas son malas y que no sé qué remedio es bueno y es la solución, o no estás a muerte contra Bill Gates o no sé cuántas cosas más, te acusan de las cosas más inverosímiles. Bueno, a Iker le acusan por eso de masón, a mí por llevar aquí el ojo de Horus, que tú sabes mi vinculación a Egipto y lo que significa, los ignorantes no saben lo que significa, me dicen, ya está, es del ojo que todo lo ves, Illuminati. Gente que no tiene ni puñetera idea de lo que son los Illuminati. En otro momento contaremos su historia y también sus derivas modernas. Pero en fin, Miguel Ángel, todo esto venía también para decirte toda la gran razón que tienes. Recuerda que a finales del año pasado había revoluciones en un montón de países y no se podía decir que eran revoluciones izquierdistas todas, sí la de Chile y la de otros países, en todo el mundo, pero había en Hong Kong contra la dictadura comunista capitalista de China. O sea, era en todo el mundo y se han cortado en seco. Bueno, también yo creo que pasa que el virus se lo ha llevado todo por delante, o sea, ha sido un blackout informativo. Te pongo un ejemplo claro, la guerra de Siria, que la hemos tocado en Año Cero varias veces, hemos visto qué había detrás de esa guerra. ¿Qué se sabe ahora de la guerra de Siria? ¿Ha parado? ¿No existe? ¿Sigue muriendo gente? O sea, pero y como eso, otros 150.000 temas. Entonces, evidentemente, como digo, yo creo que esto es parte de esa polarización, es parte de una estrategia a más a largo plazo. De hecho, si quieres te cuento para mí uno de los grandes, además yo creo que son de los temas que a ti te gustan. Tú conoces perfectamente al que fue Brzezinski Brzezinski, que es uno de los constructores de los grandes halcones, uno de los constructores de la hegemonía de Estados Unidos. El único que ha hecho sombra a Kissinger a nivel de poder. Vale, pues este hombre, que son de esos personajes que escapan en gran medida del foco mediático, mientras la gente está preocupada por los Illuminati y por otro tipo de cosas, pues este hombre, que además es una de las grandes mentes, luego escribe, ¿no?, en revistas. Este tiene un artículo que es de 2005 que se llama El dilema del gran emperador. Este señor, y además es que ese artículo leído hoy, Enrique, es devastador. Él lo que cuenta, Brzezinski cuenta en El dilema del gran emperador, es que él, como experto en geopolítica y como un general, que lo que busca era la dominación del mundo por parte de Estados Unidos, se da cuenta que por primera vez en la historia de la humanidad existe una clase media a nivel mundial, que tiene estudios superiores, pero sobre todo que es consciente de cómo funciona la geopolítica, que es capaz de leer los movimientos geopolíticos y capaz de entender qué está pasando detrás de las bambalinas. Y él anuncia que eso es un problema. 2005, ¿eh? Fíjate estoy tomando nota, fíjate si me interesa, porque no conocía y conozco la historia de él, pero estoy tomando nota y recomiendo a los que realmente quieren abrir su mente e ir más allá de lo que tú y yo podamos opinar, que tomen notas también, porque es No, y importante. además es que tanto que interesa el nuevo orden mundial, que se lean el gran tablero de ajedrez o el gran Y tablero el mundial, tablero de Brzezinski. el libro de Brzezinski. Y entonces es lo que plantea, es decir, quien quiera, de alguna manera, luchar, quien quiera de alguna manera dominar el mundo, tiene que entender que por primera vez la ciudadanía es políticamente consciente de cómo funciona el poder mundial. Y eso hay que gestionarlo. Eso lo dijo él en 2005.
En 2011 fueron las revoluciones estas de colores y tal, estilo los 15M, y luego lo que ha pasado desde el 2011 hasta después, la ultrapolarización de Twitter, la polarización de la vida política doméstica de muchos países, la creación ¿cómo se llama esto? De la corrección política, las palabras mordazas, etcétera, etcétera. Que esto de las palabras mordazas, que ahora se usa tanto, la gente desconoce que eso al final son técnicas militares de control del pensamiento y de control de la disidencia política que han tenido todos los grandes grupos totalitarios del país. Y eso, como te lo digo, no lo cuenta un conspiranoico normal, lo cuenta Brzezinski. Es decir, Me permito mencionar una novedad y me permito hacerlo porque lo ha publicado el Diario de León, y es que un amigo nuestro, el coronel Pedro Baños, está justo preparando un libro que lanzará en octubre sobre el control mental a todos los niveles, entre otros usando técnicas como esa que tú has dicho. sí, o O sea, sea, en sociología no somos conspiranoicos más o menos como tú y como yo, sino gente como la máxima autoridad en geopolítica y en geoestrategia en España está trabajando en eso porque está alarmada. Sigamos. no, y porque efectivamente, porque además eso es, bueno, en sociología, no Chomsky lo llama el control del pensamiento en las sociedades o en las democracias liberales, pero además es que Brzezinski es un poco como, que tiene como la contrapartida como en Rusia, que es Alexander Dugin, que son el tipo de constructor, el tipo de teórico que leen las élites. Mm. O como dice mi amigo Pablo Vergel, que también ha sido cuarto milenio, eh, a Dugin y a Brzezinski lo lee la gente que importa. Es decir, para mí son un poco como Rousseau, como Voltaire, es decir, como aquellos ideólogos que de alguna manera construyen o diseñan un poco por dónde van a ir las revoluciones. Porque además eso es una de las cosas, y ya que estamos aquí, lo quiero decir. Pero cierto, te digo, en otro momento, si quieres, más adelante hablaremos de Dugin, a quien no sé si sabes que tuve oportunidad de conocer en España, porque es harina de otro costal, cuidado, para mí peligroso también a cierto nivel. Como... Hombre, no, no, o sea, no, yo no estoy partiendo No, una no, pero lanza digo que por hablaremos en otro momento de él, que es el ideólogo eurasianista, uno eso, que ha dicho que ha influido en Putin más. y que además tiene luego una visión trascendente de la realidad Eso súper es. interesante y que ve ese juego del bien y del mal en el mundo. Pero bueno, lo que te digo, otra de las cosas que yo quería decir era también, ya que estamos un poco linkando todo esto con la Revolución Francesa, otro de los grandes mitos que tiene la gente, y es que las revoluciones jamás vienen del pueblo. Las revoluciones vienen siempre de las élites, de los ideólogos, de la gente que las diseña. Y De entonces los ideólogos y del puñado de revolucionarios que en su mayor parte son jóvenes de clase media, media alta, en el caso de Revolución Francesa y otra, media, media alta. sí, No sí, sí. precisamente, no son la plebe o lo que han llamado en aquel momento por la necesidad de producir bebés para que trabajaran como máquinas, eso que se dice el proletariado de los que tienen prole. Sigamos. Claro. Otra cosa es que las revoluciones, pues como tú bien has apuntado, siempre se dice que el caos revolucionario es sustituido luego por un nuevo gobierno, por un nuevo, mira, Por un nuevo orden por un nuevo orden. dictatorial que en general... Completamente, porque la gente que pide la revolución porque está a disgusto, pero luego cuando se genera el caos revolucionario, que es un río revuelto, donde luego los primeros psicópatas empiezan a ascender, empiezan poner a ocupar puestos de poder, donde todo se reinventa de nuevo y como eso me parece que lo decía Kafka, que después de cada revolución empezaba a caer y cuando sentaba el limo de la nueva burocracia del nuevo sistema, en cierto sentido, ¿no? Y que al final pues no sé, como un totalitarismo, pues reemplaza a otro. Y al final es eso, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si quieres nos vamos a ir centrando un poco en la hora. Vamos a centrarnos en eso, aunque justo me has mencionado eso, y te recuerdo que hay un tema que yo tengo pendiente de tocar en este canal, que ¿es usted un psicópata? Es decir, estamos gobernados por psicópatas, porque recordarás que ese es un artículo que te encargué para Portada de Año Cero,
cuando tú me propusiste hablar sobre si había un plan de exterminio mundial. Sí, Y fue un tema, yo tengo tan claro que los psicópatas son los que más alto llegan, pero bueno, si te es que esos divierte, son serían los trabajos, futuras conversaciones. Esas, claro. no sé si te divierte. ¿Estamos gobernados por psicópatas y hay un plan de exterminio mundial? Sí, o sea, cuando quieras lo tocamos. De esos son los estudios de Robert O'Hare, académico americano, y además es que tiene, yo me estuve dando cuenta, él hablaba sobre los psicópatas, pero yo entonces ya había mirado algo de la sociología de las organizaciones, y yo creo que eso lo tenemos que contar, cómo las organizaciones y los psicópatas se retroalimentan conjuntamente, porque los psicópatas son los más aptos para medrar dentro de una sociedad, de una corporación, de una organización, y las organizaciones favorecen a ese tipo de gente. El resultado es que con el tiempo una institución, una organización, acaba siendo dirigida por psicópatas. Y eso es precisamente gran parte de la explicación de cómo funciona el mundo. Pues justamente vamos a hablar de cómo los psicópatas son capaces rápidamente, al igual que han metido en estado de putrefacción todas las revoluciones, incluida la gloriosa revolución norteamericana, rápidamente llegaron los partidos políticos a comérsela, a devorarla y a destrozarla, pero podemos hablar, si te parece, de cómo nació la Organización Mundial de la Salud, con qué finalidad, para hablar luego de cómo algunos lograron pudrirla. ¿Cómo nació la OMS? ¿Y Pues con qué? mira, vamos a hablar de la OMS porque a mí además es un tema que me interesa mucho. Y te voy a explicar, porque ahora mismo todo el mundo, la OMS está en claro descrédito, todo el mundo dice que, bueno, que está comprada, que solamente sigue intereses globalistas, que es un lobby de las farmacéuticas y, bueno, prácticamente todo eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿cómo se, cómo se gestiona el control, cómo se capta o cómo se coopta el poder dentro de una organización de este estilo, ¿no? Y yo creo que eso es muy Primero, ¿cómo interesante. surge? Primero, ¿cómo surge? Bueno, ¿Cómo, mira, cuándo y por qué? la Organización Mundial de la Salud se crea el 7 de abril de 1948, que desde entonces el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y ella se crea en un contexto que es el final de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, de alguna manera, después de resultar vencedor de la Segunda Guerra Mundial, crea una constelación de instituciones con las cuales va a regir el mundo. Por ejemplo, la ONU se crea en 1945, luego se hacen los acuerdos de Bretton Woods, con el que se crea el Fondo Monetario Internacional, el FMI, con el que se usa el dólar como moneda de referencia en todo el mundo, lo cual da a Estados Unidos el poder de endeudarse indefinidamente y con ello, pues, digamos, dominar el mundo. Se crea la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, se crea la FAO, la Organización de Comida y de Agricultura, la UNESCO, la Organización Marítima Internacional, la OTAN, el Alto Comisionado para los Refugiados de la ACNUR, etcétera, etcétera. Y la OMS es solamente una de esas organizaciones que lo que buscan es que Estados Unidos regule todas las relaciones internacionales. En el fondo lo que tiene detrás es, al regular todas estas organizaciones que van a velar por aspectos tan diferentes como la salud, la aviación aérea, marítima, etcétera, etcétera, es construir unas normas que le permitan de alguna manera al mundo, eh, a Estados Unidos, imponer la economía de mercado a nivel planetario. Es decir, instaurar el capitalismo. En realidad hace muchas más cosas. Acuérdate también que en ese momento es donde hacen aquellos ejércitos que te gustan a ti, los stay behinds, en aquellos países. Vamos a decir que son esas columnas secretas más conocidas en Europa como Operación Gladio, por el nombre italiano. Claro, es cuando monta Gladio en aquellos países que él tenía algún temor de que acabaran cayendo del lado comunista, etcétera, etcétera, pero bueno, Y porque se dieron cuenta rápidamente que los planes de Stalin era devorar Europa. efectivamente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, sin entrar en todo lo que hizo Estados Unidos, lo que está claro es que entonces se diseñan las líneas maestras, especialmente a nivel de globalización, que vendría más tarde, pero sí a nivel de mundialismo, de lo que serían las líneas maestras de la hegemonía de Estados Unidos
de los siguientes 50 años, especialmente, y luego se potencia mucho más a partir de la caída de la Unión Soviética. Bien, con esto hay lo que se llama la Carta Magna de la OMS, o sea, digamos, la constitución de la Organización Mundial de la Salud, que en aquel momento lo que quiere hacer es una especie de ocupar el que pudiera ser un ministerio de salud a nivel mundial, para entendernos bien, ¿no? Y lo que se hace en el 48, esto entra en vigor, me parece que es el 1 de enero de 1949, y en la constitución de la OMS se dictan 2 o 3 ejes que yo quiero, si me permites, leerlos, porque nos van a ayudar a entender muy bien todo el papel fundamental. En esa Carta Magna, en esa Constitución, digamos, se dicen los que van a ser los grandes ejes que tiene que defender la OMS. Lo primero que hace es defender la salud y la define como un estado, la salud es un estado complejo de bienestar físico, mental, social y no meramente una ausencia de afección o de enfermedades. Que eso, como sabes, es una definición de salud bastante antigua. Luego el DMS y luego otro tipo de cosas la han ido cambiando. Pero además la OMS asume más cosas, pero asume una triple responsabilidad que a mí me parece muy importante que mencionemos aquí. Ellos se asumen la responsabilidad de crear una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público que son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Luego dicen, los gobiernos tienen la responsabilidad en la salud de sus pueblos y la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias, sociales y adecuadas. Y por último, la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines que son esenciales para alcanzar el más alto grado de salud. Entonces, repetimos, opinión pública bien informada, que los gobiernos tienen la responsabilidad de la salud de sus pueblos y finalmente que todo el planeta sea extender a todo el planeta la extensión de los beneficios de la salud por parte de los objetivos de la OMS. Esas tres cosas. ¿Cuáles de esos objetivos se están cumpliendo ahora? Ahora mismo ninguno de los tres. Vale. Pero me parece muy importante porque si vamos a contarle a tu audiencia cómo la OMS ha ido siendo paulatinamente secuestrada y apartada de sus objetivos, evidentemente esto tampoco se cumplía en el año 49, pero era una declaración de intenciones. Y durante algún tiempo yo creo que hasta se intentó. Lo que pasa que, como digo, pues de alguna manera esto ha ido cambiando. Entonces sí que quería sacar ese triple objetivo para que luego veamos en las actuaciones cómo han ido meándose en cada uno de los tres, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante y es que, bueno, es básicamente la historia de la financiación de la OMS. Esto pasa como todo. Cuando el que financia, el que paga, acaba mandando, ¿no? La OMS en 1948 fue firmada por 61 países. Piensa que en la actualidad tiene 194 miembros, ¿vale? La OMS inicialmente se ha financiado por aquello que se llaman las contribuciones señaladas. Es decir, esto digamos es un club de socios, cada país paga una cantidad y con las aportaciones de esas cantidades de los socios se financia la OMS. No hay más. Entonces, esas son las que se llaman, esas contribuciones oficiales se llaman contribuciones señaladas. Y entonces, pues cada país pagaba una cuota que no era toda la misma. Esto pasa igual que en la ONU. Estados Unidos pagaba mucho más no sé, que Camerún y Francia pagaba más que otro país. Y entonces, dependiendo más o menos de tu cuota de pago, pues luego tenías evidentemente más capacidad de decisión dentro de todos los tribunales. Esto más o menos fue así y lo que te digo, todas las cuotas de todos los socios eran de alguna manera todo el presupuesto de Estados Unidos. Para que tú te hagas una idea de qué cantidad estamos hablando, en 2019, cuando Estados Unidos todavía no se había salido de la OMS, pagaban 115 millones de dólares y el segundo de todos ellos era China con 57. El modelo de público o puramente público de financiación de la OMS dura desde su creación en el año 48 hasta el año 70. En el año 70 se empezaron a admitir
algunas contribuciones destinadas a planes específicos. Es decir, todo lo pagan los estados, pero si alguien privado quiere hacer alguna aportación, bueno, al principio se empezaba a admitir. Pero aportaciones con objetivos concretos como cuál. Ahora entramos en los objetivos concretos, pero lo que te quiero decir es que en el año 70 se da un pistoletazo de salida y se empieza a admitir dinero privado. Ese dinero va en aumento hasta que 20 años después, en 1990, ya se ha dado la vuelta a la tortilla. Y por primera vez en la historia, los presupuestos de la OMS comprenden más dinero por parte de intereses privados que por parte de intereses públicos. Es decir, más o menos en 1990 es cuando cada vez hay más dinero privado y ahí empieza a surgir un conflicto de intereses absolutamente brutal. Pero aquí hay un año importantísimo que es 1998. Evidentemente ya había un conflicto de intereses importante, pero en 1998 la Dirección General de la OMS pasa a ser ocupada por la que era la ex primera ministra noruega, que era una socialdemócrata llamada Gro Harlem Brundtland. Esta mujer entra en la OMS con unos, vamos a decir, con unos objetivos como muy ambiciosos. Ella quería ampliar significativamente el presupuesto de la OMS entre un 5 y un 15%. Es decir, ella lo que quería era que todo el mundo aportara más dinero y pidió dinero a todos los países. Y curiosamente, la mayoría le dijo que no, pero los que principalmente le dijeron que no eran los países industrializados, los países ricos, los que de alguna manera mejor estaban en salud. Entonces ella lo que hace es que como ve que no puede aumentar el presupuesto lo que quiere, abre todavía más la mano a la financiación privada y les exige, digamos, para seducirles, les da una serie de contraprestaciones. Entonces, lo que Brundtland hizo, en el fondo, fue empezar a privatizar la OMS. ¿Por qué? Porque ella cambió el sistema de financiación y funcionó de una manera... Recordemos, una mujer como presidente de la OMS sueca, la que empezó a poner la OMS casi en las manos de las industrias privadas, las industrias farmacéuticas y las fundaciones, como la Fundación Gates. Y socialista. Que estos son de estos saltos tan curiosos que se dan a veces en política. Socialdemócrata. Sí, socialdemócrata. Bueno, es que me acuerdo, por ejemplo, por el tema de que, ¿cómo se llama este? Que era español, que Javier Solana, que pasó de estar en las manifestaciones en contra de la OTAN a ser el secretario general de la OTAN. Sí. No, es que la historia de la humanidad y empezando por la historia de España es un continuo disparate. Pero es que ese es el mundialismo o sea, cuando alguien de pronto es elegido, dan estos saltos tan grandes, entran en instituciones al muy alto nivel y lo cambian todo. Ya, entonces, pero ya que has recordado a ese señor, no hay que olvidar que ese señor, que es un intelectual, se llama Solana Madariaga. Es decir, que es único, es un tema que conozco muy de cerca, colateralmente, porque tuve relación con su tía, la única hija junto a su madre de el gran Madariaga, Salvador de Madariaga, es decir, es nieto, uno de los dos únicos nietos, junto con su hermano Luis, que también ha ocupado cargos de gran responsabilidad, de Salvador de Madariaga, que fue uno de los ideólogos de la Unión Europea. El chiste es que fuera a manifestaciones contra la OTAN. En fin, sigamos. Bueno, ¿qué es lo que hace Brundtland, esta exministra? Ella, para seducir y que entrara, es decir, para favorecer que entrara dinero en la OMS, lo que hace es cambiar cómo funciona. Entonces, lo que eran las aportaciones estas que hemos dicho públicas, seguían funcionando igual, estas solamente iban para los objetivos de la OMS, pero si tú aportabas dinero, vamos a decir, a título privado, pues ya fueras una farmacéutica o una fundación, etcétera, etcétera, lo que se hace es que se firma un contrato en el que se llaman, cuando se aportan fondos específicos, se firma un contrato específico, en el cual significa que ese dinero solo se puede gastar
exactamente en aquel tema que tú quieres. Y la OMS no se lo puede gastar en nada más. Si tú te das cuenta, esto lo que significa es que se puede poner a la OMS a trabajar en objetivos que son privados. Porque si tú aportaras fondos, o sea, esto es muy importante que la gente lo entienda. Si tú aportas fondos, me estás aportando, tú por ejemplo me aportas a mí dinero, dices, mira Miguel, esto para tu proyecto. Significa que tú das el dinero y el otro gasta el proyecto como tú quieres. Pero si tú aportas un dinero para que se gaste en una cosa y solo en esa cosa, y además se gaste de la manera que tú quieres y de la forma que tú quieres, lo que estás convirtiendo a la OMS eso en una consultoría. Es decir, estás convirtiendo a la OMS en una tapadera de otras actividades. ¿Por qué? Porque primero la OMS lo que tiene es un poder, un prestigio tremendo. Esto mira todos los titulares, la OMS dice, la OMS hace, La OMS dice que las mascarillas son necesarias, que son muy malas a continuación, que es necesario confinar a la gente, que no es necesario confinarla. Claro, entonces no. Es gracioso que una consultoría sea no solo la que dicta o sugiere las políticas mundiales, sino la que es capaz, con sus decisiones, de mandar a tanta gente al paro o de crear un caos tal, o al menos no denunciar un caos tal que provoca la muerte de tantos ancianos en España, en Claro. residencias. Entonces, evidentemente, ese es el gran conflicto, en el cual tú como inversor privado quieres hacer algo concreto en alguna parte del mundo, luego entraremos a qué, pero lo haces a través de la OMS. Y entonces ya no costas tú, costa la OMS. Ahí hay un problema inmenso. Hasta el punto de, mira, hazte una idea, en 2006, justo ya el año en que Brundtland ya no era ministra, o sea, ya no era directora de la OMS, las contribuciones voluntarias de carácter privado eran del 72% en la organización. Y a día de hoy son más del 80%. Es decir, la OMS ahora mismo, más del 80% de su presupuesto total es carácter privado. Yo te pregunto, ¿cómo se puede, tú como organización, cómo puedes cumplir tus fines si el 80% de tu financiamiento lo ponen otros? No. Es tan claro como centros de investigación que están siendo financiados por empresas privadas que tienen intereses comunes, a fin de cuentas, al menos la dirección de su investigación no puede ser muy fiable. No, es que básicamente han tomado el control, es decir, ¿cómo mandas tú en tu propia casa si la gran mayoría del presupuesto no es tuyo? O por lo que hemos visto de los planes específicos, no puedes disponer de él. Entonces, Pongamos algún ejemplo, si te parece, te pongo un ejemplo. Esos planes de vacunación en África, esa obsesión por la vacunación que la Fundación Bill y Melinda Gates tiene desde no se sabe hace cuánto tiempo con el sello de la OMS. claro, pero es que exactamente, eso es muy buen ejemplo. El tema está que cuando tú eso lo ves en prensa, normalmente verás un titular como Bill Gates dona a la OMS. Y ese titular es esencialmente falso. Bill Gates no está donando a la OMS. Bill Gates está contratando a la OMS a que haga lo que él quiera. Luego, los objetivos que puede tener Bill Gates con las vacunas, sí, no, eso ya es otro tema. Y ahí es donde precisamente está el conflicto de intereses. Por ejemplo, Bill Gates ahora mismo está hablando de crear, que la gente lo ha confundido con introducir microchips en las vacunas, pero él quiere hacer un certificado digital, donde como una especie de cartilla mundial, donde cada persona sepa... Es el certificado del que hablaba hace poco la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esa es otra. Gente del gobierno y gente de la oposición dan palmas a proyectos comunes, como haría falta hablar a fondo de Bill Gates y de otra cosa, ya no solo del certificado, sino de una especie de calcomanías. Hablaré en el próximo número de Año Cero de eso y de otras cosas, que una universidad, la Universidad de Rice, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha desarrollado y ha lanzado en su página oficial de la Universidad de Rice a primeros de diciembre, según la cual se podría, por petición de la Fundación Gates, te pongo este ejemplo, es muy poco conocido y tengo el original de la Universidad de Rice, una especie de calcomanía
que sí, se pincha, lo has leído, ¿no? Con sí, unos 30, poco menos de 30 eh, especie de grapas, pero grapas ultramicroscópicas y que te inyectan lo que quieren, en principio las vacunas que sean, y es como una solución para saber qué parte del ganado está vacunada o no. Digo qué parte del ganado, lo digo no despectivamente, porque lo hacían para África, pero pensando en todos. En fin, es decir, claro, que no hay tanta fantasía, no hay que pensar en microchip, no, y ahí ya está. tienen ese procedimiento. Ahí nos inyectan lo que les dé la gana. Y luego qué tipo de otra información no hay ahí si se usa mal, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de Gates, piensa que no, es que imagínate de cara a la opinión pública. No es lo mismo decir Bill Gates quiere poner vacunas en África a decir la OMS quiere implantar un programa de vacunación en África. No tiene nada que ver. Bueno, Ahora, pongamos un ejemplo, sin meternos a hablar de las vacunas, que vamos a ver, yo manifiesto claramente mi opinión. En el pasado hubo vacunas cuya eficacia creo que solo puede cuestionar a alguien que tenga poca información en el pasado. Pero la eran polio. vacunas, la polio, infinidad de cosas, el sarampión, multitud de cosas que se han erradicado, pero no tenían seguramente los coadyuvantes, o sea, la porquería que le meten en la actualidad, y tampoco había esas sospechas justificadas que hoy tenemos. Es mi opinión, no sé cuál es la tuya. Yo ahí no sé porque no soy médico y no tengo, entonces eso a mí se me escapa un poco. Volviendo a lo que estábamos hablando, sí que te puedo decir que en abril de este año, Bill y Melinda Gates anuncian que van a aportar más fondos a la Unión Europea, a la OMS, y anuncian 250 millones de dólares. Piensa que te dije al principio del vídeo que Estados Unidos, que luego se ha salido, luego lo hablaremos, aportaba 115. O sea, el Y doble. el doble, o sea, si el país que más aportaba aporta la mitad de o sea, de Bill Gates, es que es una cantidad tan grande con la cual se puede organizar prácticamente la OMS. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que cuando se firman esos acuerdos específicos de colaboración con la OMS, muchas veces no es solamente que el dinero se gaste en lo que tú quieres, sino que el capital privado, en este caso, por ejemplo, Bill Gates, exige estar presentes en las reuniones donde se dirimen todas estas cosas, establece directrices, organiza y manda en cierto sentido. Entonces, han convertido a la OMS en una tapadera, pero es que ya no te voy a decir ni siquiera que es para mí es la prostitución de la OMS, es decir, en un organismo en el cual cualquier empresa que tenga el suficientemente dinero puede llegar a imponer sus políticas. Mira, si quieres, por ejemplo, para que la gente lo entienda un poco, te cuento un ejemplo pues, que pasó a principios me parece que fue a principios de los 80, una cosa así, con una cosa bueno, que era muy curiosa, ¿no? Que era como era, Cuéntala, si te parece, brevemente, porque son tantas las cosas sobre las que te quiero preguntar que la entrevista se va a ir a las 2 horas. Cuéntalo, vale, por favor. pues mira, básicamente ahí muy rápidamente. Resulta que te estoy hablando en 2012, lo que era la PAO, que era la Oficina Panamericana de la OMS, tienen que hacer unas regulaciones con el tema de la obesidad infantil, del azúcar, el colesterol, etcétera, etcétera. Y cuando los periodistas empiezan a entrar esto, se dan cuenta que las reuniones de especialistas de la OMS, donde tienen que fijar recomendaciones de salud para Estados Unidos y Latinoamérica, resulta que empiezan a ver la financiación y resulta que Coca-Cola ha puesto 50.000 dólares, Nestlé 150.000 dólares, Unilever 150.000 dólares, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo estableces tú una regulación eficiente en materia de nutrición y prevención de la salud, especialmente de la obesidad, cuando las primeras compañías que están encabezando el problema son las que están dentro del comité de expertos? Está Punto. O claro. sea, Poner a lobos cuidando a las ovejas.
y dicho sea de paso, cuando decida monetizar mi canal, ya está claro una serie de compañías que no tengo ninguna intención de que se anuncien. Por el contrario, otras como Greenpeace, etcétera, etcétera, por todos los críticos que se le puedan hacer, estaré encantado. Sigamos, Miguel Ángel. Vale, pues bueno, no sé si tiene más o menos yo Sí, no, tengo muchas preguntas que hacerte. de interés, Pero me va por no profundizar en otro tema adelante. muy amplio, que sería el tema de las farmacéuticas, vamos a ver, hay una cuestión clave que tú has tocado en ese artículo, y es que interviene de repente en el tema de los fármacos y de la patente de los fármacos, es decir, cuando alguien descubre un remedio, por ejemplo, contra la COVID-19, eso se patenta y eso queda en manos solo de quien está patentado. Y Vale, los países pobres no pueden utilizarlo salvo que paguen un dinero. Ahí es otro paso en el que interviene otra organización. ¿Puedes sintetizarnos, por favor, esa aquí hay, terrible situación, ese atentado contra los derechos humanos universales a la salud? aquí hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Recordemos que la OMS se funda en 1948, hemos visto una serie de problemas de financiación, etcétera, etcétera, pero en 1995 ocurre otra cosa muy curiosa y es que se crea la Organización Mundial del Comercio. Curiosamente, de todas estas organizaciones de Estados Unidos, es la más tardía. Pero la Organización Mundial del Comercio lo que de alguna manera regula son todos los problemas que había antes de propiedad intelectual. Antes de la OMC, antes de la Organización Mundial del Comercio, la cosa era así. Cada país había que patentar un invento, un medicamento, lo que fuera, en cada país. Tú aquí podías tener no sé, una vacuna contra el COVID, si quieres, y la patentabas en Francia. Y entonces digamos, ese elemento estaba patentado y protegido en Francia. Pero en España, si querías, o en Argelia o en Argentina, estaba libre. Entonces ahí había una oportunidad de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que la OMC obliga a la OMS a que cambie de alguna manera vamos a decir, su funcionamiento interno para cumplir con las regulaciones de propiedad intelectual que había puesto este señor, o sea, que había puesto la OMS. Aquí, ese acuerdo se llama ADPIC, que se llama Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿Y esto por qué lo sabemos? Esto lo sabemos por una persona que a mí me parece, yo le escuché en varias entrevistas y me parece una persona brutal, que es Germán Velázquez. Este señor es un colombiano que es autor de un libro que se llama el Libro Rojo de la OMS, que es un libro que se llama Algunas cuestiones claves relacionadas con el acceso a los medicamentos y la propiedad intelectual. Poner en Google quien le interese el Libro Rojo de la OMS y Sí, sale. lo más importante es que nos cuentes qué cargo ha tenido este señor. Sí, no, es lo que iba a No está decir. hablando un Es una indocumentado voz, y, conspiranoico. no, pero es una voz súper autorizada porque este señor trabajó en la OMS más de 20 años y fue director del programa de medicamentos y medicina tradicional de la OMS. Es decir, ocupó un cargo muy importante. Y él lo que cuenta es cómo, de alguna manera, la OMC obligó a la OMS a que todos los medicamentos se patentaran a nivel mundial, a que se siguieran las regulaciones, es decir, las patentes tenían que estar como mínimo cubiertas de alguna manera durante 20 años y que al final lo que hizo la OMS es violar uno de los ejes que dijimos al principio, es decir, cortó la extensión de los beneficios de la medicina a todos los países y lo puso debajo del mercado. Si tú quieres el medicamento en cualquier país, como está siguiendo la organización del comercio, tienes que pagar. Y esa es quizás la gran aportación de Velázquez. Pero además Velázquez hizo una cosa brutal. En este libro, en el libro rojo de la OMS, él, que conocía perfectamente bien todos los intríngulis sobre digamos, la normativa interna de la OMS y la OMC, él en su libro describe una manera
para enseñar a los estados que no quieren bailar al son de las corporaciones, saltarse, hay una manera de saltarse la regulación del medicamento. Y cuando este señor publica este libro, aparte de que le hicieron vamos, te puedes imaginar, una campaña de propaganda, de acoso y de todo, y le amenazaron de muerte. Le desacreditaron, le trataron de destruir, y todo porque él dijo que hay una manera de saltarse eso. Pero básicamente ese es el año en el que estamos hablando, ese hito 1995, en Muy, el que... muy importante eso. Miguel Ángel, te hago una reflexión. En 1995, estamos hablando de 4 años después de que no, 4 no, 5 años después de que el 11 de septiembre de 1990, el entonces presidente de Estados Unidos, Bush padre, dijera, a raíz de la invasión de Kuwait, ahora se plantea un escenario con una gran oportunidad de establecer un nuevo orden mundial. Es decir, ya estaban las élites, representadas en ese caso por Bush padre, pensando en la globalización, en ese nuevo orden mundial futuro que va a venir después de esta pandemia, y que esta pandemia es la alfombra roja que nos conducirá a eso. Estoy hablando de mi opinión. No, pero además por un hecho muy significativo. Año 89, 90, 91 son los años de la caída de la Unión Soviética. El Claro. mundo pasó de ser bipolar a ser ya unipolar. Es decir, Estados Unidos, claro que ya veía el orden mundial cerca. Porque, Unipolar, pero perdona, con un solo pero. En el año 99, poco tiempo después, ocurren dos cosas paralelamente. Por un lado, en Estados Unidos se crea el informe del PNAC, Proyecto Nuevo Siglo Americano, con todos los que van a formar parte de la administración de Bush hijo, y van a estar asombrados, diciendo, qué horror el 11S, por no decir otras cosas. Por un lado dicen, cuidado, que China va a competir con Estados Unidos en todos los terrenos, y para 2025 será nuestro igual. Y paralelamente, dos coroneles chinos en ese año del 99 escriben su libro, del que ya hemos hablado aquí entrevistando a un amigo mío, psiquiatra muy importante, sobre la guerra sin restricciones. Es decir, que lo has dicho muy claro, 89 se hunde el telón de acero, pero 99 ya se sabe que surge otro competidor para Estados Unidos. sí, sí. Y que doy mi opinión, y me gustaría que diera la tuya, que de repente las grandes élites pueden apostar, como en todo juego de apuesta, como en la bolsa, a caballo ganador. ¿Va a ser el caballo ganador Estados Unidos o va a ser China? ¿Dónde conviene apoyar económicamente? ¿Quién va a conducir el nuevo orden mundial? Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, más o menos yo, por lo que sé, todos los analistas hablan de que ahora vamos a entrar en una parte en la que el mundo va a ser, no va a tener un ganador tan claro, es decir, entre China, Rusia, Estados Unidos y probablemente, pues no sé si meter a la India, etcétera, etcétera. Pero la India tiene pocas posibilidades, o tampoco se le ve ninguna ambición No, pero de era el tema de los... dominar la escena internacional. Y Rusia tampoco se le ve demasiado, ¿no? A China sí, como a Estados Hombre, Unidos. no, a ver, el número uno ya prácticamente es China, pero, por ejemplo, no se puede ignorar a Rusia. Tiene un gran poder militar y desde luego tiene unos tentáculos muy largos. Entonces, lo que sí que vamos a tener es un mundo donde, digamos, el liderazgo está mucho más dividido. Pero con esto que hablábamos del año 95, pienso una cosa. De toda esa maraña que fue, como digo, las bases de la dominación capitalista del mundo, a partir de la OMS y todo lo que hemos hablado, la ONU en el 45, etcétera, etcétera. Lo que faltaba era una pieza fundamental, que es o sea, me refiero, lo que ellos ven que faltaba para su dominio era y terminar de poner todo al servicio de los intereses privados, que en el fondo lo que estamos viendo es la privatización del mundo. Es decir,
Estamos en el paso donde mandaban de alguna manera los estados a donde mandan las empresas. Ese es el gran cambio, han dicho de alguna manera. ¿Y qué faltaba en eso? Pues precisamente la OMC, es decir, que la propiedad intelectual fuera sacrosanta y que nada se la pudiera saltar. Y que los intereses públicos estuvieran por debajo de los privados a nivel internacional y que se protegiera la inversión. Esa es quizás esa gran pieza que se pone en ese momento, vamos a decir, a nivel capitalista, a nivel financiero. Luego, al margen de que todo este es el auge del mundo financiero, es el auge del capital, es el auge del capital privado, pues luego los países se van posicionando. Pero ¿quién se va posicionando? Los intereses privados de cada país, porque al final los estados los han convertido casi en un cascarón vacío en el cual están cada vez más vacíos de contenido y es el dinero el que van mandando, mucho más que lo que era... Las influencias en todas partes, empezando por la China mal llamada comunista, bueno, que ninguno de los países realizaron la utopía comunista, de los así llamados, pero China precisamente abierta más que nadie al comercio, al capitalismo más salvaje. Pero, sí, no, bueno, es que son ese tipo de cosas que suele pasar en la historia. Esto me parece que fue en Deng Xiaoping, me parece. Xiaoping, si era el que dijo En aquello. 1900, en 1979, cuando se reúne creo que con Nixon y tal, y dice, mire, usted este capitalismo no va a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora vamos a ser más capitalistas que vosotros. ¿Queréis coste marginal cero? ¿Queréis fabricación a bajo coste? Y ahí empezó la relocalización. Bueno, primero empezó un proceso de transición hacia el capitalismo y es un país que internamente puede ser comunista, pero externamente es la fábrica del mundo. O sea, es el proceso de producción más grande a nivel mundial. Es decir, es el fabricador de todo. O sea, es más capitalista que los capitalistas. Date cuenta ahora mismo cómo Trump está refugiado en el intervencionismo, en el proteccionismo comercial, que era de donde se venía, en el decir vamos a hacer América grande otra vez, porque claro, vieron que de Seattle se quedó sin coches, vieron que, bueno, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que no hay, o sea, lo que pasaba antes, eso que mucha gente vive todavía en esa maraña de si hay capitalismo o comunismo, no hay elección, solo hay capitalismo en el mundo, es lo único que hay, punto. La utopía comunista ha fracasado estrepitosamente. No, pero si es que incluso quien sigue diciendo ahora que es comunista sigue siendo neoliberal. Es que no han realizado, nunca han realizado su utopía. No sé si estás de acuerdo por tu conocimiento de sociología. No, por supuesto, pero lo que te quiero decir, quien sigue diciendo que es comunista ahora, son gente que también está metida en el capitalismo hasta la médula. Otra cosa son las guerras culturales del capitalismo, que esa igual sería para otro programa. Sí, estamos dando material para muchos programas. La pregunta que te hago es eso que has comentado antes, de que yo invento un medicamento, una cura para el cáncer, imagínate. La patento y digo, esto cuesta 10 millones de euros o 1 millón de euros. Y por lo tanto, pero además me tienen a mí que pagar por la patente y por lo tanto solamente algunas personas se pueden beneficiar y solamente algunos países se pueden beneficiar. ¿Cómo ha afectado ese tema de las patentes en los medicamentos a los países pobres? Brevemente. Hombre, pues igual que les ha afectado, por ejemplo, con el acceso a los alimentos. O sea, a partir de ahí, a ver, yo creo que... Los alimentos, ellos podían, digamos, plantar, tener animales, etcétera. A ver, sí, el tema es el de siempre, es el control, el control del acceso. Esto se hace con el agua, con los medicamentos, con la comida, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que desconozco de este tema, y ahora te pongo mi duda porque honestamente no lo sé, evidentemente, si tú eres el dueño de la patente, tú comercializas porque te pertenece a ti. Mínimo 20 años. Ahora bien, lo que yo no sé, hasta qué punto, no sé si hay de alguna manera a veces algún conflicto con lo que llaman competencia,
que eso es una cosa que está en muchos sitios, es decir, el mercado no admite muchas veces que haya una sola, o sea, un monopolio, porque eso por las leyes de competencia puede ser ilegal y no sé cómo lo hacen. A lo mejor se reparten ese medicamento entre todas 2 o 3 empresas, pero aclaro, el problema de competencia es entre empresas, entre productores, no que a África no llegue la vacuna. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, si solamente hay una empresa que fabrica el medicamento, eso probablemente se podría denunciar al tema de competencia, y entonces lo que tienen que hacer es que haya un mercado donde varias empresas compitan. Ahora bien, si esas varias empresas ponen un coste tal y eso no se envía a X países porque no hay dinero, porque no interesa, eso no es un problema. ¿Me entiendes? Clarísimo, como el agua, clarísimo. Sí hay libre competencia entre unos y otros, pero no hay libre competencia entre ciudadanos ricos y ciudadanos muy pobres. Se exige que haya libre competencia, pero no se exige que haya libre acceso. Porque es una regla de nuestro mundo capital consumista, en el que todos estamos metidos hasta aquí arriba. ¿De qué forma todo este enjuague en el que se ha ido metiendo la OMS ha podido influir en la declaración de falsas pandemias, que tú citas alguna en tu artículo, como la de la gripe A y también en otras muchas epidemias que han ido declarando? Bueno, en esto, a ver, emergencia sanitaria la OMS solo ha citado en 5 ocasiones, ¿no? O sea, pandemia. Pandemia, emergencia por pandemia. Sí. Uno fue la gripe porcina, N1H1 en 2009, ¿Y en qué polio en acabó eso, en resumen? 2009. 2009, pero ¿en qué acabó? Quiero decir, estaba justificado que declararan, digo para ir citando parte por parte, una pandemia que Una pandemia no fue tan grande como esta, hubo una serie de casos, etcétera, etcétera. Yo creo que también se exageró, pero luego con también... casos circunscritos a muy pocos países. Sí, es Y que ese eso es sí, un... mataron cerdos a mansalva, como lo han hecho ahora. Claro, el problema que quizás esta que hay ahora es yo creo que el COVID con la enfermedad, ¿no? Que el virus es el SARS-CoV-2. Mucha gente lo confunde. Sí, COVID es el nombre de la o sea, enfermedad. es COVID porque es coronavirus disease, enfermedad. No, no, mucha gente no. El presidente del gobierno y los jefes de la oposición y ministros, yo les he oído a todos diciendo, porque el COVID, refiriéndose a eso como el Como virus, el virus. que no tienen ni ese conocimiento Pues mínimo. eso es un error y lo aclaramos para tu canal. Sí, COVID es la enfermedad provocada por el virus y el virus se llama SARS-CoV-2. porque había tenido otro primo anterior que era el síndrome agudo de respiración severa. Vale, entonces la pandemia de COVID es probablemente la primera pandemia realmente globalizada de la historia, o por lo menos de la historia moderna. Vamos a dejarlo de Pero la hablando de gripe, los anteriores, por ejemplo, lo la de la gripe porcina, española, pero bueno, pandemia, lo declararon pandemia, lo tenían que pasa es que eran más restrictivas que esta. Entonces, hablamos gripe porcina 2009, la polio 2014, ébola había África razones para Occidental. la polio en 2014. ¿A cuántos países alcanzó? A muy pocos. Me parece que todo esto fue como en la zona esta, no, igual estoy metiendo la pata justo en este No, dato, no, no, pero me a muy parece que pocos países. sí, yo creo que fue parte de subsahariana y tal. No. Ese mismo año el ébola, ¿te acuerdas que también tuvimos, de lo que hemos Aquí un hablado? pasito, pero estaba afectando a África. Eso es. Rebrote de ébola en 2019, que también, bueno, el ébola se entiende que lo hicieran porque es un virus tremendamente Es peligroso. terrible, ese sí que es asesino total. Absolutamente. Y finalmente, coronavirus 2019-2020, ¿vale? Entonces, sobre todo aquí, la que yo creo que fue el pistoletazo vamos a llamarla falsa pandemia, porque realmente lo fue el tema de la gripe porcina, la gripe del cerdo, la gripe aviar que La llamaron gripe, 2008. sí, la gripe A. Quiere decir, vamos a Gripe A, perdón, diferenciar, sí, vamos a diferenciar parte por parte. La gripe A H1N1, ¿no? vale, pues Vale. sí, porque he Que ya has podido hablado de ella antes. meter una patada ahí.
Bueno, aquí esta es, la gente lo recordará, aquella gripe que fue un poco el cuento del lobo. Viene una gran gripe, viene una gran gripe y es claro que hay una consigna internacional de que hay que prepararse para esa gran gripe. Y aquí, bueno, pues se produce como hay que acordarse de lo que fueron los titulares de prensa de la época, vamos a tener miles de muertos, etcétera, etcétera. Pero además esto fue, de alguna manera, una pandemia avisada, pero en la cual no era como el COVID de estamos buscando la vacuna. Aquí vino la pandemia con la vacuna a la vez. La OMS estaba hablando en 2009-2010 de posibles 150 millones de muertos. Finalmente solo hubo 15.000. O sea, es una magnitud 4 órdenes inferior. Es 10.000 veces inferior el número, ¿no? Aquí lo que hizo es, lo que te digo, fue la psicosis del pánico, la gripe del miedo, la pandemia del miedo, etcétera, etcétera. España, que tiene una población entonces, pues, un poquito más de 40 millones de habitantes, en 2009 compró 37 millones de dosis. El gobierno francés compró 94 millones de dosis, más incluso que su población, querían vacunar 2 veces. El gobierno alemán compró 50 millones de dosis. Fíjate cuántas dosis en solo 3 países, o sea, piensa lo que se gastó. Esas dosis jamás llegaron a usarse nunca. Es más, sobró tantas dosis que no se hizo nada con ellas y finalmente se tuvieron que destruir. Y costaban un pastizal. Pero lo más gracioso, aquí pasa 2 cosas. Y es que cuando esto pasa, la gran medida salvatoria es el Tamiflu. El Tamiflu se tiene que es lo que todo el mundo quiere para salvar a su población, etcétera, etcétera. Y pasa una cosa, que cuando los países tratan en plena pandemia de acceder a los datos del Tamiflu, no se sabe. No se sabe quiénes son los informes, pasa un poco como lo ahora. Ese comité de expertos es secreto. La OMS lo conoce, pero no lo revela. Y aquí pasa una cosa muy curiosa y es que unos años después, el que fue una de las revistas médicas más prestigiosas, la British Medical Journal, junto con este que es uno de la BIG, ¿no? Que es junto a uno de los paneles de una agencia de periodismo e investigación, hacen una investigación conjunta. Y ellos se dieron cuenta de una cosa, que detrás de los expertos de esa pandemia había dos laboratorios. Uno era Roche y el otro era GlaxoSmithKline. Curiosamente, los expertos que asesoraban a la OMS sobre las pandemias eran trabajadores de estas empresas, pero que además eran los autores de los papers académicos y de las patentes del Tamiflu. La OMS ocultó a Convé. No le dijo al mundo que los expertos de la pandemia eran los expertos de Roche y GSK, y no les quiso decir que efectivamente ahí había un conflicto de intereses brutal. Eso, por transparencia, lo tenía que haber informado y no lo hizo. Y eso lo sabemos un poco pues, evidentemente por los periodistas. Cuando finalmente... Cuidado. Yo ahí hago un alto si por algunos periodistas valía. Algunos Como periodistas. luego yo te voy a hacer otra pregunta Bueno, hay un periodismo de investigación. ¿Por qué decimos periodistas? Pero resulta que por un responsable político también. No cualquier responsable político, sino que era el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, que era médico y epidemiólogo y que puso en marcha una investigación sobre la influencia del lobby farmacéutico en esa declaración de pandemia y en ese robo que se nos hizo a todos los ciudadanos, robando dinero de nuestros impuestos para luego, como yo he visto, ya sabes que yo voy a Egipto cuando puedo, este año no, 2 o 3 veces al año, veía la gran campaña en Egipto, anunciando el Tamiflu y decíamos, Arantxa y yo, o sea, está claro que todas las unidades sobrantes que no han destruido se las han vendido aquí. Es el nuevo timo del tocomocho ahora en Egipto. No me extraña. Evidentemente eso, aquella gripe sí que sirvió para dañar mucho la imagen de la OMS. Pero posterior a que por fin se supo quién estaba detrás del Tamiflu,
lo que hace la comunidad médica internacional es pedirle a Roche y a Glaxo que les digan, bueno, cuáles son los protocolos de seguridad de Tamiflu, las pruebas del laboratorio, los estudios, etcétera. Y estos no quieren. No quieren, no se lo quieren facilitar, y cuando por fin, poco a poco, se van replicando estudios y la comunidad va estudiando Tamiflu porque era el medicamento del año, en 2013 se publica un trabajo muy interesante que se llamaba The Truth About Tamiflu, es decir, la verdad sobre el Tamiflu. Y ahí se dieron cuenta que el Tamiflu, y ese estudio lo, digamos, concluye, que la efectividad del Tamiflu era ligeramente superior al paracetamol o el ibuprofeno. O sea, hicieron una campaña en la que vendieron paracetamol a todo el mundo. Ahora, lo terrible de eso es que se sabe qué responsables políticos hubo en España y se han hecho investigaciones sobre eso. Y a mí lo que me llama la atención es como en aquel caso la OMS y en este la OMS de nuevo y todo el lobby, los lobbies que tienen detrás, ¿por qué los gobiernos y las oposiciones no han pedido explicaciones suficientes? ¿Y por qué los medios callan y no señalan como sospechosos a quienes realmente lo son, en lugar de perder el tiempo con los conspiranoicos? ¿Qué piensas tú de eso, Miguel Ángel? ¿Por qué esa falta de explicaciones políticas y por qué ese silencio de la generalidad de los medios, no de algunos periodistas valientes que los hay? Pues la respuesta es muy clara. Yo sé que tú conoces la respuesta, evidentemente. Y claro, no, hombre, Enrique, es muy fácil. ¿Cuál es el coste de ser señalado en política a día de hoy? Punto. O sea, tú tienes una carrera, la quieres arruinar o te callas. Punto, no hay más. No hay más. Es decir, había un chiste muy por ahí que decía que como me parece que era un niño que hablaba con su padre y le decía, oye, dice, porque ¿cómo se hace esto del periodismo para que no salga la realidad del mundo? Y le dice, mira, hijo, dice, si te doy unos euros me dejas de hacer preguntas. Y dice el muchacho, claro, dice, pues así. Sí, Ese, hay casos esos. Yo conozco uno muy cercano, no sé si tú sabes que había un aspirante a ministro de Sanidad del gobierno de Felipe González que se llamaba Ciríaco de Vicente Martín y no. que era gran candidato, lo puedes buscar. Y que, ¿cuál fue el problema por el que no llegó a ministro de Sanidad? Precisamente su oposición a los lobbies farmacéuticos. Así que conozco de cerca Pero esa mira, hay circunstancia. un ejemplo que para mí es el más flagrante del mundo. Lo recogí en un artículo y es, me parece, en la última administración Obama. Además, esto fue uno de los papeles de estos de lo del Gates, bueno, los emails estos de la Clinton y tal, Sí, que toda la historia de Wikileaks que sacó los mails de la Clinton con Podesta, Clinton Podesta, con que era y la mano el- derecha de Obama, de Bill Clinton y de Hillary y Clinton. el que había sido el El otro, hombre está, sí. de B. Jordan, creo que era, Ah, sí, sí, del que había sido el vicepresidente. sí. Básicamente, Joe Biden. Joe Biden, sí, es verdad. Es el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero entonces no lo conocía nadie. Y ahí hay una cosa muy curiosa, en que en uno de esos emails hay una persona que también la gente nadie conocerá, que es Michael Frontman, que este era el presidente de Citigroup, el CEO que se llama ahora. Y en un correo que además está escrito, Aclara que es Citigroup, que es importante. sí, es La gente no sabe lo que es bueno, como del holding, ¿no? Porque Citigroup es muy grande. Y holding de el, muchas empresas muy sí, sí. poderosas. Sí. Y este hombre le escribe un correo era a Obama, pero me parece que lo respondía Joe Joe Biden, Biden. y le escribía un correo, yo tengo por ahí el correo, estoy hablando un poco de memoria por no buscarle, pero le escribía un correo que estaba escrito exquisitamente. Le decía que, bueno, pues que le felicitaba, que sabía que... de hecho, este correo, ahora te lo digo, fue un mes antes de las elecciones.
pero era un correo donde le felicitaba porque los sondeos, que vamos, que él sabía que iba a ganar, y en el que él decía que quería sumar sus apoyos a la administración Obama y que para ayudarle en ese gobierno le hacía una sugerencia de gabinete. Una sugerencia de gabinete es como los ministros en España, es decir, hemos pensado que tal persona podría ser interesante en agricultura, seguramente te gustará contar como candidato en armamento, en este. Entonces yo una vez hice un trabajo que fue coger el correo de Frontman y ponerlo al lado de la primera foto, o sea, de la primera foto de la nueva administración Obama de uno y otro, y ir poniendo círculos. Aquel correo contenía la mitad de los que finalmente fueron secretarios de la administración Obama. O sea, vivimos en un mundo en el que un banquero le manda un correo al presidente del mundo, es decir, al presidente de Estados Unidos, y en esos nombres la mitad acaba siendo secretario, es decir, ministro de la administración Obama. Esa es la connivencia del poder. Perfecto. Hemos llegado hasta aquí y ni siquiera hemos llegado a cómo llega a ser presidente este individuo al que vemos como que no es médico, es biólogo y que tiene un pasado político turbio y singular, y ni nos hemos acercado a la pandemia actual. Te pregunto, Miguel Ángel, puesto que hay tanto amigos que entienden del tema y me dicen, los vídeos demasiado largos, la gente los deja de ver a medias. Te pregunto, ¿qué te parece si en otro momento o incluso más tarde grabamos una segunda parte en la que, tras haber analizado el origen y la putrefacción dentro de la OMS, hablamos de la OMS y la pandemia actual? Enrique, tú sabes que yo soy tu amigo y si tú otro día me emplazas para pasar otro rato Otro charlando, día otro día, o insisto más tarde, pero para darlo como en dos partes y que la gente lo pueda digerir mejor. cuando tú quieras, Enrique. Maravilloso. Pues vamos a dejarlo aquí, pero con una continuidad muy en breve, en el plazo máximo de una semana, siempre que tú puedas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Ruiz. Y luego, he de decir que hemos ido retrasando esta entrevista, pero la gente no debe dejar de olvidar que has publicado un larguísimo, 12 páginas, un amplio informe y que si no la consiguen todavía en Canarias sí, en sus kioscos sí la pueden pedir. Es la revista número 360 de el mes de julio, yo creo, ¿no? Sí, la del mes de julio, efectivamente. Así que, Miguel Ángel, gracias por tu valentía, por tu precisión y seguimos hablando de cómo la OMS y todos los intereses que hay en torno a ella han ido potenciando esto que mucha gente llama con razón pandemia. Muy bien, Enrique, pues hasta la próxima. Muchas gracias, un fuerte abrazo.